Dios le bendiga, mi querido amigo. Hoy continuamos con nuestra serie El Evangelio, la verdad que nos liberta. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Y esa verdad, según la misma Biblia, se conoce permaneciendo en la palabra de Cristo, Juan 8:31 al 32, la cual produce fe en cada uno de nosotros, Romanos 10:17, y nos anima a obedecerle. Una vez más, quiero agradecerle por permitirnos llegar hasta usted a través de su dispositivo móvil. En el audio de hoy, quiero responder algunas preguntas que algunos de ustedes me han hecho llegar, bien sea por el número telefónico o por el correo electrónico que doy al final de cada audio. La primera pregunta ¿es el bautismo esencial para salvación? Y mi respuesta está dada en las lecciones que ya he dado. Pero para responder de una manera directa, mi respuesta es sí. El bautismo es esencial para salvación. Siempre y cuando éste vaya acompañado del creer en el acto de misericordia más grande que Dios haya hecho por la humanidad. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta fe le conduzca a un genuino arrepentimiento y a la confesión de fe tanto de su señorío como de su divinidad, como hasta ahora lo hemos estudiado a lo largo de estos 30 y tantos audios que he enviado. El apóstol Pedro enfatiza que el bautismo nos salva, 1 Pedro 3:21, o sea que sí salva. También nos dice en Hechos 2:38 que el bautismo es para el perdón de los pecados. Ananías se mantiene en la misma idea del apóstol Pedro e inspirado por el Espíritu Santo y exhorta a Saulo de Tarso, quien a la postre será el apóstol Pablo, para que se bautice para lavar sus pecados. Hechos 22:16. El apóstol Pablo nos dice que en el bautismo nos revestimos de Cristo y somos hechos hijos de Dios. Gálatas 3:26 al 27. Lo pueden combinar con Juan capítulo 1, versículos 12 al 13 y Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. También dice Pablo que es en el bautismo donde nosotros obedecemos el Evangelio. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Y como estudiaremos en las próximas lecciones, el bautismo está presente en cada caso de conversión que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Es el bautismo esencial para salvación? Es una pregunta que es respondida con las siguientes preguntas. ¿Es el perdón de los pecados necesario para ir al cielo? ¿Es la sangre de Cristo necesaria para lavar nuestros pecados? ¿Será necesario revestirnos de Cristo, es decir, entrar en Cristo para ser salvos? La respuesta a cada una de estas preguntas es un rotundo sí, definitivamente. Marcos 16:15 al 16, Hechos 2:38, los cuales ya hemos estudiado anteriormente, confirman lo que estamos diciendo y hemos enseñado. El bautismo es esencial para salvación. Por eso le invito a que no retardes más tu obediencia. Otra de las preguntas que han hecho nuestros amables oyentes es ¿en qué nombre debemos ser bautizados? Y la pregunta surge de los textos bíblicos en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, específicamente en el versículo 19, y Hechos capítulo 2:38. La respuesta, mi querido amigo, es que las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, no representan o no son ninguna fórmula que debe ser pronunciada por el bautizante al momento de sumergir a la persona, sino es algo que la persona debe entender en el momento en que es sumergida. Si el bautizador o el bautizante las quiere pronunciar, amén, perfecto, no está mal. Pero el que está siendo sumergido, el que está siendo bautizado, debe entender lo que significa el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o lo que significa el bautismo en el nombre de Jesús. De la misma manera como en Marcos 16:15 al 16, lo que hace válido al bautismo no es la persona que lo sumerge, sino la fe del que es sumergido o bautizado, entendiendo lo que se le ha enseñado, o sea, el Evangelio. En la frase en el nombre de, que aparece en Mateo 28:19, aparece la preposición griega eis, que significa entrar o hacia adentro. Literalmente, ese pasaje sería traducido como bautizando o sumergiéndolos hacia adentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto nos enseña que el bautismo que se está ejecutando es para formar parte de aquello en lo que se está entrando, en este caso, de la divinidad misma, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
El que enseña el evangelio debe enseñar al candidato, o sea, a la persona que va a ser bautizada, que ese bautismo es para que ella forme parte de la familia de Dios, o como dice Pablo en Gálatas 3:26 al 27, para entrar en Cristo. La preposición que usó el apóstol Pedro cuando escribió Hechos 2:38 es la preposición griega epis, que hace referencia a lo que está sobre o por encima de algo. Esta frase, de ser traducida literalmente, diría: sea sumergido cada uno de ustedes por la autoridad de Jesús. Esta preposición denota autoridad, y el apóstol Pedro le está diciendo a sus oyentes que deben bautizarse sobre o en base a quién es Jesús, es decir, por la autoridad de Jesús, a quien Dios le había hecho Señor y Cristo, según Hechos 2:36. Recordemos que los judíos creían en Dios, ellos creían en el Espíritu de Dios, mas no creían en el Hijo de Dios. Por eso, ellos deben ser bautizados en el nombre de, es decir, por la autoridad de el Hijo. En resumen, el que evangeliza o enseña a una persona debe enseñarle las bendiciones que representa el ser bautizados tanto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como en el nombre de Jesús. No son palabras de una fórmula que se deben pronunciar para hacer válido el bautismo. Son enseñanzas que deben ser comprendidas, al igual que el Evangelio, por la persona que va a ser bautizada. Otra pregunta que va muy ligada a la anterior es: ¿quién está autorizado para bautizar? Y esta es una pregunta que ha traído mucha tela para cortar. Ciertamente Dios ha enviado a un grupo de personas a predicar su evangelio y a hacer discípulos. ¿Cómo lo sabemos? Pues los textos de Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 16, 15 al 16 dice que es así. Y estas personas no se suscriben solamente a los apóstoles, pues el hecho de que el evangelio haya llegado hasta nuestros días y que los apóstoles no estén vivos físicamente nos los hace ver. Como hemos estudiado en audios anteriores, la persona que se ha de bautizar debe oír el evangelio, debe creer en el evangelio y debe bautizarse para obedecer el evangelio. 3 acciones que debe hacer el candidato al bautismo. Y también tenemos una acción que debe hacer el que predica. Y esta no es otra más que enseñar. Id y predicad el evangelio, dice Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones, dice Jesús. Y para hacer discípulos hay que enseñar. Si la persona decide obedecer el evangelio, ésta debe pedir ser bautizada, como lo vamos a estudiar más adelante en un caso de conversión, cuando el eunuco le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En Hechos 8:36. Y lo más lógico es que se lo pida al que le está enseñando. Por eso, cada vez que termino una lección, yo les digo que le escriba al que compartió contigo este audio o que me escriba a mí. La persona que te enseña el evangelio y lo que estudiamos en la respuesta a la pregunta anterior pueden bautizarte. Y lo pueden hacer porque el bautismo que va a ejecutar no es bajo su autoridad, sino sobre la autoridad de Cristo, quien al final es el que decide si su bautismo es válido o no, pues Él es quien perdona los pecados y da el Espíritu Santo, según Hechos 2:38. De aquí surgirán muchas preguntas y comentarios que es difícil aclarar en unos minutos, pero lo que sí podemos decir es que la validez del bautismo está supeditada a la fe del que se bautiza. Es decir, si una persona va a las aguas del bautismo con un propósito distinto al que ya hemos estudiado, ese bautismo no es válido. Así lo bautice quien lo bautice. Entonces, el bautismo dependerá del bautizante solo en la medida de lo que éste le haya enseñado al candidato, pues éste creerá según lo que hayan estudiado. Si se le enseña un propósito distinto al bautismo bíblico, la persona se bautizará con un propósito distinto, como el caso que estudiamos de los de la ciudad de Éfeso con el bautismo de Juan, y vimos que estos tuvieron que bautizarse nuevamente. Pero si una persona quiere bautizarse teniendo el conocimiento bíblico y según el propósito bíblico del bautismo de la Gran Comisión, habiéndolo conocido bien sea por cualquier medio, por ejemplo, estos audios llegan a un gran número de personas en cualquier rincón del mundo de habla hispana. Si esa persona que vive en la montaña más grande, donde no hay acceso, más recóndito de nuestro continente, y esta persona quiere bautizarse porque reconoce su estado espiritual,
Dios proveerá los medios para que pueda llevar a cabo su bautismo. De la misma manera como proveyó los medios para que conociera el Evangelio. Los planes de Dios, hermanos, son maravillosos, extraordinarios, y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Para ser salvos hay cosas que debemos hacer. Son obras espirituales de obediencia, como la fe, como el arrepentimiento, la confesión de fe, tanto del señorío como de la divinidad de Cristo, como el bautismo. Y también lo que vamos a estudiar en postreras lecciones. Hay que perseverar en la fe.